Hola a todos, soy la profesora Lugones Ofelia y comparto con ustedes Infierno Grande de Guillermo Martínez. Muchas veces cuando el almacén está vacío y solo se escucha el zumbido de las moscas, me acuerdo del muchacho aquel que nunca supimos cómo se llamaba y que nadie en el pueblo volvió a mencionar. Por alguna razón que no alcanzo a explicar, lo imagino siempre como la primera vez que lo vimos, con la ropa polvorienta, la barba crecida y sobre todo con aquella melena larga y desprolija, que le caía hasta los ojos. Era recién el principio de la primavera y por eso, cuando entró al almacén, yo supuse que sería el mochilero de paso al sur. Compró latas de conserva y yerba o café. Mientras le hacía la cuenta, se miró en el reflejo de la vidriera, se apartó el pelo de la frente y me preguntó por una peluquería. Dos peluquerías había entonces en Puente Viejo. Pienso ahora que si hubiera ido a lo del viejo Melchor, quizás nunca se hubiera encontrado con la francesa y si nadie habría murmurado. Pero bueno, la peluquería del Melchor estaba en la otra punta del pueblo y de todos modos no creo que pudiera evitarse lo que sucedió. La cuestión es que lo mandé a la peluquería de Cervino y parece que mientras Cervino le cortaba el pelo se asomó la francesa y la francesa miró al muchacho como miraba siempre a los hombres. Ahí fue donde empezó el maldito asunto, porque el muchacho se quedó en el pueblo y todos pensamos lo mismo, que se quedaba por ella. No hacía un año que Cervino y su mujer se habían establecido en Puente Viejo y era muy poco lo que sabíamos de ellos. No se van con nadie, como solía comentarse con rencor en el pueblo. En realidad, en el caso del pobre Cervino, era solo timidez, pero quizás la francesa fuera, sí, un poco arrogante. Venían de la ciudad, habían llegado el verano anterior, al comienzo de la temporada. Y recuerdo que cuando Cervino inauguró su peluquería, yo pensé que pronto arruinaría al viejo Melchor. ¿Por qué? Porque Cervino inauguró su peluquería, pero tenía su diploma de peluquero, un premio en un concurso de corte a la navaja, y también tijera eléctrica, secador de pelo y un sillón giratorio. Además, en la peluquería de Cervino estaba siempre el último ejemplar del gráfico, y sobre todo la francesa. Nunca supe muy bien por qué le decían la francesa y nunca tampoco quise averiguarlo. Me hubiera desilusionado enterarme, por ejemplo, de que la francesa había nacido en Bahía Blanca, o peor todavía, en un pueblo como este. Ella miraba a los ojos fijamente, hasta que uno bajaba la vista, una mirada incitante, promisoria, pero que venía ya con un brillo de burla, como si la francesa nos estuviera poniendo a prueba, y supiera de antemano que nadie se la animaría, como si ya tuviera decidido que ninguno en el pueblo era hombre para su medida. Sí, la francesa fue al principio la mejor publicidad para Cervino y su peluquería. Estuvo muy concurrida durante los primeros meses. Sin embargo, yo me había equivocado con Melchor. El viejo no era tonto y poco a poco fue recuperando su clientela. Consiguió de alguna forma revistas pornográficas que por esa época los militares habían prohibido. Y después, cuando llegó el Mundial, juntó todos sus ahorros y compró un televisor color, que fue el primero en el pueblo. Entonces empezó a decir que a quien quisiera escucharlo en Puente Viejo había una y solo una peluquería de hombres. La de Cervino era para maricas. Con todo, creo yo que sí hubo muchos que volvieron a la peluquería de Melchor. Fue a causa de la francesa. No hay hombre que soporte durante mucho tiempo la burla o humillación de una mujer. Como decía, el muchacho se quedó en el pueblo. Acampaba en las afueras, detrás de los médanos, cerca de la casona de la viuda de Espinosa. Al almacén venía muy poco. Hacía compras grandes, para 15 días o para el mes entero. Pero en cambio iba todas las semanas a la peluquería, y cómo costaba creer que fuera solamente a leer el gráfico. La gente empezó a compadecer a Cervino, porque así fue al principio, todos compadecían a Cervino. En verdad resultaba fácil apiadarse de él. Era extremadamente callado y en ocasiones parecía sumirse en un mundo intrincado y remoto. Se le perdía la mirada y pasaba largo rato afilando la navaja,
o hacía chasquear interminablemente las tijeras y había que toser para retornarlo. Alguna vez, también, yo lo había sorprendido por el espejo, contemplando a la francesa, con una pasión muda y reconcentrada, como si ni él mismo pudiese creer que semejante hembra fuera su esposa. Por otro lado, resultaba igualmente fácil condenar a la francesa, sobre todo para las casadas y casaderas del pueblo, que desde siempre habían hecho causa común contra sus temibles escotes. Pero también muchos hombres estaban resentidos con la francesa, en primer lugar los que tenían fama de gallos en Puente Viejo, como el ruso Nielsen, hombres que no estaban acostumbrados al desprecio y mucho menos a la deshonra de una mujer. Y sea porque sea, se había acabado el mundial y no había de qué hablar, sea porque en el pueblo venían faltando los escándalos, todas las conversaciones desembocaban en las andanzas del muchacho y la francesa. Un día nos dimos cuenta que el muchacho y la francesa habían desaparecido. Quiero decir, el muchacho no lo veíamos más y tampoco aparecía la francesa, ni en la peluquería, ni en el camino a la playa por donde solía pasear. Lo primero que pensamos todos es que se habían ido juntos, y tal vez porque las fugas tienen siempre algo de romántico, o tal vez porque el peligro ya estaba lejos, las mujeres parecían dispuestas ahora a perdonar a la francesa. Era evidente que en ese matrimonio algo fallaba. Cervino era demasiado viejo para ella, y por otro lado el muchacho era tan buen mozo. Pero una tarde que se conversaba de nuevo sobre el asunto, estaba en el almacén la viuda de Espinosa, y la viuda dijo con voz de misterio que a su entender algo peor había ocurrido. El muchacho aquel, como todos sabíamos, había acampado cerca de su casa, y aunque ella tampoco lo había vuelto a ver, la carpa todavía estaba allí y le parecía muy extraño, repetía, muy extraño, que se hubiera ido sin llevar la carpa. Alguien dijo que tal vez debería avisarse al comisario, y entonces la viuda murmuró que sería conveniente vigilar también a Cervino. Estábamos todavía dando vueltas sobre lo mismo cuando Cervino apareció en la puerta. Hubo un gran silencio. Debió advertir que hablábamos de él, porque todos tratábamos de mirar hacia otro lado. Yo pude observar cómo enrojecía y me pareció más que nunca un chico indefenso, que no había sabido crecer. Cuando hizo el pedido noté que llevaba poca comida, que no había comprado yogur. Mientras pagaba, la viuda le preguntó bruscamente por la francesa. Cervino enrojeció otra vez. Dijo que su mujer había viajado a la ciudad para cuidar al padre, que estaba muy enfermo, pero que pronto volvería. Transcurrió una semana, transcurrió un mes entero, y la francesa no volvía. Al muchacho tampoco se lo había vuelto a ver. Puente Viejo se dividió en dos bandos, los que estaban convencidos de que Cervino era un criminal y los que todavía esperábamos que la francesa regresara, que éramos cada vez menos. Se escuchaba decir que Cervino había degollado al muchacho con la navaja mientras le cortaba el pelo, y las madres les prohibían a los chicos que jugaran en la cuadra de la peluquería y les rogaban a sus esposos que volvieran con Mercedes. Cuando le preguntábamos por la francesa, Cervino repetía la historia del suegro enfermo, que ya no sonaba tan verdadera. Mucha gente dejó de saludarlo y supimos que la viuda de Espinosa había hablado también con el comisario para que lo detuviese. En el pueblo se empezó entonces a conjeturar sobre los cadáveres. Unos decían que Cervino los había enterrado en su patio, otros que los había cortado en tiras para arrojarlos al mar, y así Cervino se iba convirtiendo en un ser cada vez más monstruoso. La viuda de Espinosa, por su parte, parecía haber enloquecido. Andaba abriendo pozos por todos lados con una ridícula palita de playa, vociferando que ella no descansaría hasta encontrar los cadáveres. Fue una tarde, a principios de noviembre, la viuda entró en el almacén preguntándome si tenía palas, y dijo en voz bien alta para que todos la escucharan que la mandaba el comisario a buscar palas y voluntarios para acabar en los médanos, detrás del puente. Dijo que había visto allí, con sus propios ojos, un perro que devoraba una mano humana. Me estremecí, de pronto todo era verdad, y mientras buscaba en el depósito las palas y cerraba el almacén, seguía escuchando, aún sin poder creerlo, la conversación entrecortada de horror. Perro, mano, mano humana. La viuda encabezó la marcha airosa. Yo iba último, cargando las palas. Miraba a los demás y veía las mismas caras de siempre, la gente que compraba en el almacén yerba y fideos. Cuando llegamos a los médanos, el comisario
No había encontrado nada aún. Estaba cavando con el torso desnudo y la pala subía y bajaba sin sobresaltos. Nos señaló vagamente el entorno, y yo distribuí las palas y hundí la mía en el sitio que me pareció más inofensivo. Yo iba perdiendo el miedo a la pala y estaba pensando que tal vez la viuda se había confundido, que quizás no fuera cierto, cuando oímos un alboroto de ladridos. Era el perro que había visto a la viuda, un pobre animal raquítico que se desesperaba alrededor de nosotros. El comisario quiso espantarlo a cascotazos, pero el perro volvía y volvía, y en un momento pareció que iba a saltarle encima. Entonces nos dimos cuenta de que era ese el lugar. El comisario volvió a cavar, cada vez más rápido. Era contagioso aquel frénesi. Escarbó un poco más y apareció el primer cadáver. Los demás apenas le echaron un vistazo y volvieron enseguida a las palas, casi con entusiasmo, a buscar a la francesa. Pero yo me acerqué y me obligué a mirarlo con detenimiento. Tenía un agujero negro en la frente y tierra en los ojos. No era el muchacho. Me di vuelta para advertirle al comisario y fue como si me adentrara en una pesadilla. Todos estaban encontrando cadáveres. Era como si brotara de la tierra. A cada golpe de pala rodaba una cabeza o quedaba al descubierto un torso mutilado. Por donde se mirara, muertos y más muertos, cabezas, cabezas. El horror me parecía deambular de un lado a otro. No podía pensar, no podía entender, hasta que vi una espalda acribillada y más allá una cabeza con venda en los ojos. Miré al comisario y el comisario también sabía. Nos ordenó que nos quedáramos allí y que nadie se moviera, y volvió al pueblo a pedir instrucciones. Del tiempo transcurrido hasta su regreso solo recuerdo el ladrido incesante del perro, el olor a muerto y la figura de la viuda hurgando con su palita entre los cadáveres, gritándonos que había que seguir, que todavía no había aparecido la francesa. Cuando el comisario volvió, caminaba erguido y solemne, como quien se apresta a dar órdenes. Se plantó delante de nosotros y nos mandó que enterrásemos de nuevo los cadáveres, tal como estaban. Todos volvimos a las palas, nadie se atrevió a decir nada. Mientras la tierra se iba cubriendo los cuerpos, yo me preguntaba si el muchacho no estaría allí también. El perro ladraba y saltaba enloquecido. Entonces vimos al comisario con la rodilla en tierra y el arma entre las manos. Disparó una sola vez. El perro cayó muerto. Dio luego 2 pasos con el arma todavía en la mano y lo pateó hacia adelante para que también lo enterrásemos. Antes de volver, nos ordenó que no hablásemos con nadie de aquello, y anotó uno por uno los nombres de los que habíamos estado allí. La francesa regresó pocos días después. Su padre se había recuperado por completo. Del muchacho en el pueblo nunca hablamos. La carpa la robaron ni bien empezó la temporada.